Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Películas e Ideología. En esta ocasión, una vez más, Cristian y yo nos reunimos para comentar una película que ha sido particularmente interesante, que salió el año pasado, que se llama El Brutalista, y que está nominada a los Oscars como una de las mejores películas, que quizás para muchos es la más favorita. Aunque también The Wicked y Emilia Pérez tienen mucha fuerza también. En fin, nos enfrentamos, digamos, a una película de Brad Corby, el director, que nos entrega una cinta de casi 4 horas. Por ende, no se trata de cualquier película, ni es su intención ser como una película más, sino que sí intenta ser, como lo hemos comentado otras veces, entra en la categoría de películas de cine de autor, por lo menos, donde el director intenta narrarnos una historia no por vender más, no por sacar más dinero, no por aprovechar los temas del momento, sino porque quiere invitarnos a una reflexión artística real sobre algo de la sociedad. Y bueno, antes de que Cristian nos narre un poco más sobre qué cuenta la película y por qué es tan importante o ha tenido este impacto, es importante recordar que aquí no vamos a analizar qué tan bien está hecha la película, qué tan bien estéticamente está construida, sino que nos importa sobre todo como un producto cultural de nuestro tiempo que nos puede hablar sobre nuestras sociedades y sobre el tiempo en que vivimos. Entonces, sin nada más, Cristian, ¿nos puedes hablar un poco más sobre la película? Sí, comienzo con el título, porque yo al leer el título no sabía que se refiere al estilo arquitectónico. Y con muchas personas que ya he comentado esta cinta, les pasó lo mismo. Sí. Que también dijeron, trata de eso. Sino más bien pensaban que se trataba de una persona brutal, casi película de terror o algo de ese estilo o de esa índole, pero no del estilo arquitectónico, que como dices, por lo menos en un inicio se puede decir que no es una película que trata de adaptarse en la forma a lo que está de moda, sino es larguísima, lenta y por lo menos un intento de algo diferente, en eso estoy de acuerdo. Por ende, primero quise contestar la pregunta, bueno, ¿qué es el brutalismo? Y bueno, este es un estilo arquitectónico que nace a mitad del siglo XX, que se caracteriza principalmente por el uso de hormigón armado, formas simples y la ausencia de ornamentación, es decir, de adornos, sino es muy funcional. Y esto surgió un poco después de la Segunda Guerra Mundial. El brutalismo muestra los materiales a la vista, como los medios de construcción. Los edificios son funcionales y a bajo costo. Se caracteriza también por la exposición de tuberías, conductos y cableados. Predominan las líneas rectas, ángulos y edificios cúbicos repetitivos. En síntesis, se prioriza la funcionalidad y la utilidad. No es casualidad que esta corriente adquirió fuerza en la austeridad económica que caracterizaba a muchos países posterior a la Segunda Guerra Mundial, que no había mucho dinero, obviamente, y cosas más importantes que construir edificios llenos de ornamentos, sino tenía que ser barato y funcional. Y esta corriente entonces se insertó en este espíritu del tiempo racionalista, pero no por eso menos moderno y funcional. Sobre todo que también, pero bueno, eso ya sería un tema para un podcast aparte, que tuvo un gran éxito esta forma de construir en la Unión Soviética, es decir, no es un fenómeno puramente de Occidente, entre comillas. De hecho, creo que inicia más en la parte oriental con la Unión Soviética. Sí, bueno, pero ahí no y sé, en Gran Bretaña, en esas dos. Pero sin duda tuvo igual de fuerza en el bloque no occidental, que ahí vemos una vez más que eso no tiene mucho que ver con supuesta ideología política, lo que sea, sino lo trasciende. Bueno, una vez que aclaramos en síntesis, porque sería obviamente más complicado que eso, qué es y cómo surge la corriente brutalista, vamos a la película. El protagonista, llamado Laszlo Todd, ficticio, que para muchos eso también es una sorpresa porque yo tampoco sabía, o sea, yo cuando estaba en el cine me hice la pregunta, bueno, ¿esto será verdad o no? Luego me enteré que no, que es ficticio, sin embargo creo que puede ser representativo para historias similares. Y bueno, ¿de qué se trata? El arquitecto judío húngaro Laszlo Todd lleva a la corriente de la Bauhaus, que es otra corriente muy famosa, a Budapest antes de la Segunda Guerra Mundial. Llegan los nazis, deportan a Laszlo a Buchenwald, sobrevive y de igual manera su hija y su esposa sobreviven a Dachau, el campo de concentración cerca de Múnich, aunque él no sabía eso hasta el 47,
Y lo que vemos en síntesis para mí es cómo Laszlo Todd llega a Estados Unidos como inmigrante judío, a las dificultades que se enfrenta como arquitecto consagrado ya en su contexto, pero era un don nadie en Estados Unidos, y luego su persecución incansable de lo que se conoció o se conoce, aunque creo que cada vez menos, del American Dream. Es decir, poco a poco, él con mucho esfuerzo, al son de principalmente un inversionista que lo maltrata, ahorita vamos a hablar de eso, hizo la lucha de hacer un edificio con el estilo brutalista y una y otra vez se enfrentaba a contratiempos como antisemitismo, discriminación, problemas económicos, violencia de otras índoles. Y en ese viaje, pues sí, que es brutal, pero ahí sí en el término brutal de que es muy difícil, acompañamos, al protagonista durante las casi 4 horas de película. Es verdad. Esta escena, cuando inicia al principio, que sale del barco y justamente al ver a la Estatua de Libertad, esta aparece como volteada. Sí, Digo, esa es una muy evidente que el director quiere meternos, ¿no? Sí. El sueño americano se rompe. Pero sí que por lo menos nos deja ver de una manera un poco más evidente la brutalidad de la situación migrante. Recuerdo haber comentado en alguno de los episodios pasados digamos, encuestas, por ejemplo, de los años 60 al público estadounidense, que le preguntaban, oye, ¿con quién de las siguientes nacionalidades te gustaría o aceptarías tener un matrimonio, ¿no? Y entonces venía, bueno, si vienen de Alemania o Inglaterra, casi el 90% de las personas diría que sí. Pero si ya empieza a venir de Italia o de Hungría o de Chequia, los porcentajes bajaban muchísimo, al 20%, al 15%. Ya si hablabas, digamos, de latinoamericanos, africanos, asiáticos, era rarísimo que alguien quisiera. Ahora, diría yo que muchos de los europeos están en una situación mucho más privilegiada en Estados Unidos. Pero sí que, digamos, guardando las distancias, la situación migrante es la misma. O sea, se repite. Esa brutalidad de que en tu tierra eres alguien, podías ser reconocido si tú lo quieres, pero tienes que abandonar todo eso. Prácticamente mueres socialmente en un lado para poder reiniciar una vez más en el otro. Y tienes que enfrentarte a, como lo mencionas, un mundo terriblemente hostil que además se va a reflejar también en una tensión constante entre los valores de Laszlo y los que observa en su mundo concomitante, principalmente los de Harrison, que es el empresario que justamente va a simbolizar hasta cierto punto la antinomia o el personaje opuesto a Laszlo, por muchas razones que quizás ahorita veremos, pero principalmente por el pensamiento, la forma de pensar que en el caso de Harrison es profundamente empresarial. Si yo hago esto es porque lograré obtener cierto beneficio. Si me junto con esas personas voy a lograr que me escuchen para ciertas cosas. En cambio, la manera de pensar de Laszlo hasta cierto punto se opone o se resiste a entrar en ese tipo de pensamiento, pero no sé si quieras como mencionar algo. Sí, ahorita vamos a cosas concretas de la trama. O sea, es decir, la película trata de cómo migrantes llegan a Estados Unidos para encontrar igualdad, libertad en el país de las oportunidades y del land of the free, y cómo pueden realizar esto y si realmente es cierto. O sea, hoy en día ya nadie lo diría, la gente muy cínica, pero ya desde ese entonces la pregunta es si el cuento ideológico que se contaba a Estados Unidos a sí mismo y al mundo era cierto. Porque lo que me parece que se ve en la cinta es, lo pongo como pregunta, ¿no será que habría ya desde ese entonces una sociedad mayoritaria que tal vez está dispuesta a acoger a otras minorías, pero solo en las condiciones que la sociedad mayoritaria les imponga? Es decir, que en ese sentido también me da la impresión de que le habla al Estados Unidos actual y a muchos países. Porque cuando, digamos, en la interacción de muchas escenas entre Harrison y Laszlo, Harrison le dice, pero me parece que más bien es el hijo de Harrison, te toleramos, pero no es que te aceptemos o que seas alguien igual. Pero igual no que tengas que ser como nosotros, sino te consideramos menos, pero eres tolerado únicamente en nuestro espacio. Pero nunca fuiste realmente aceptado. Y eso creo que es algo que en el mundo también hoy, con tanta migración creciente en el mundo, es una dificultad a la que muchos países se enfrentan por el comportamiento de la gente que se parece al de Harrison. Pero bueno,
Vamos a avanzar en la historia, a menos que tengas un punto sobre esto que acabo de decir. Claro, me recuerda muchísimo, sobre todo, a el argumento de Zizek acerca de la tolerancia represiva hasta cierto punto. Que más allá de entrar en el argumento en específico, creo que la reflexión nos invita a pensar que la tolerancia implica que en el fondo no hay una forma de compatibilidad. O sea, que hay una distancia imposible de frontear entre tú y yo. Pero a pesar de esa distancia, se hace un esfuerzo por tolerar. Es decir, estamos juntos, pero no revueltos. La interacción se limita, se corta en esos puntos. Ahora, hasta cierto punto, la existencia de barrios, guetos o, digamos, colonias de ricos y colonias de pobres, colonias de negros, colonias de judíos, es resultado también de que las personas piensan mucho con esta lógica de decir... toleramos a los otros, pero en realidad solo podemos ser completos si estamos nosotros como pueblo unido, que después de ahí a lo mejor vienen también reflexiones sobre el peso de la sangre, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que justamente no en esa época, pero antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando se dan migraciones de italianos a Estados Unidos, que después conforman mafias, estas mafias y estos barrios procuran que únicamente se casen entre ellos sus integrantes. O sea, unas reglas, digamos, de endogamia muy fuertemente establecidas, que se recrudecen justamente en el contacto con otros grupos nacionales. Pero, como tú lo acabas de decir, hasta cierto punto se trata de una tolerancia y nunca hay una posibilidad entonces de ponernos a dialogar, de decir, oye, pues al final nos parecemos mucho, vamos a trabajar a la misma fábrica de General Motors, nos pagan más o menos lo mismo. Entonces, esa clase de ligar políticamente pareciera imposibilitado cuando se piensa, como el hijo de Harrison, que se recuerde que solo se tolera a estas personas, pero que no se van a integrar jamás, ni hay posibilidad siquiera de eso, ¿no? Es una representación muy fuerte de la situación migrante. Sí, estoy de acuerdo. Y al rato también quiero decir algo sobre lo de tolerar, porque me parece que Mark Zuckerberg acaba de hacer algo que se parece mucho a lo que los empresarios de la familia Harrison hacen en la película. Pero, ¿qué es lo que vemos? Que Harrison, el empresario, quiere que Laszlo construya un centro de reunión en la comunidad de Pensilvania. Y esto supuestamente tendría que ser un edificio gigantesco en una especie de colina que incluya capilla, pabellón deportivo y biblioteca. En este proceso, Laszlo no tiene que ocultar su judaísmo o su propia, vamos a decir, idiosincrasia, pero sí debe estar dispuesto siempre a asimilarse por momentos a la sociedad mayoritaria de ese entonces. Y lo vemos en muchos encuentros sociales en los que hoy se llamaría lo exotizan. No lo tratan como un igual, sino hoy le llamarían cierta empatía y le hacen preguntas diferentes, pero justo por eso lo discriminan porque no lo hacen formar parte como uno más de la comunidad de ellos, sino ahí se ve para mí lo que hoy en día le llamarían la exotización. Desde luego la religión cristiana que polula en los empresarios, en la familia Harrison, pero en muchos otros. El dinero, dice Harrison, no importa. Es decir, como siempre, el empresario dice que lo que menos importa es el dinero. Y de todos modos, él se considera un filántropo. ¿A quién nos recuerda eso? Por lo tanto, en el edificio, Laszlo pretende llevar el brutalismo a la provincia. La ira pronto es grande porque muchos no están de acuerdo con esta arquitectura. Cuestionan, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué no es lo que nosotros siempre hemos visto? Tiene que ser como yo me lo imagino. ¿Cómo nos puedes explicar que tiene que ser de esa manera? Es decir, que los modelos que les presenta Laszlo no son comprensibles para muchos forasteros. Laszlo, que eso es la parte que no me gusta tanto, que lo retratan como un genio, sigue, sin embargo, implacablemente su idea, pero nunca será independiente en el país de la supuesta independencia y libertad, sino siempre manda el que tiene el dinero. O sea, eso en la película queda pero clarísimo. O sea, Laszlo se tiene que dejar humillar, callar muchísimas veces, decirle a su esposa y a su hija compórtense de tal forma, y siempre para no espantar al capital, para complacer al capital. Tiene que aceptar compromisos humillantes, luchar duro, y muchas veces yo creo que dejarse tratar de formas que a muchos nos parecen indignantes. Lo que no me gustó de la película, para ya darte la palabra, es que no hablas lo suficiente para mí del proyecto de construcción. Es decir, ¿por qué él pensó que tiene que ser de esa forma?
que nos hubiese explicado más eso, para entrar un poco en la ideología quizás estética de este tipo de edificios. Ahí no vi mucha profundización. Y si el nombre es ese, yo pensé que se iba a meter más en ese. Y bueno, Harrison se muestra racista, me parece, desde el primer encuentro, y aún veremos más arrebatos suyos a lo largo de la cinta. Más tarde también manifestará un antisemitismo, y en esta desigualdad entre la relación principal en la película entre Harrison y Todd, de nueva cuenta quiero enfatizar que esta amistad únicamente existe debido al poder económico de uno sobre otro. Es decir, que se intensifica, y hay escenas en las que si olvidamos el contexto podemos pensar que son amigos y que son iguales, pero cada que hay un problema, una discusión, Harrison ejerce el poder por el dinero que tiene sobre Todd. O sea, eso me parece que también refleja que la película es una película sobre el capitalismo, pero bueno, sobre esto quiero hablar ahorita. Me llama mucho la atención esto que mencionas, que es cierto en la película, de cómo el que tiene el dinero ejerce una especie de autoritarismo o dictadura sobre los trabajadores. O sea, la representación de muchos, por ejemplo, de Chomsky, de las fábricas, sí pues es un lugar donde no hay democracia. O sea, es una dictadura pequeña, donde el padre hace lo que quiere con sus hijos y los puede ordenar y los puede mover. Hasta cierto punto creo que vemos un poco en esto, que sí se repitió también mucho en la historia. Muchos creadores de arte a lo largo bueno, en Europa sobre todo, para poder sobrevivir de su trabajo tenían que encontrar un mecenas, que era el que hasta cierto punto les financiaba los proyectos y todo lo demás. Pero también llegaban o se presentaba este problema. Pienso en el caso de Mozart, por ejemplo, que toda su vida estuvo trabajando para los más altos reyes y aristócratas de Viena y de otras partes de Europa. Y sin embargo, al final, digamos, estuvo hundido en deudas, nunca recibió como un apoyo. Y si quería hacer algo, tenía que dejar de hacer las obras que le llamaban la atención por hacer otras que le pedían de encargo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como la flauta mágica, la detestaba terriblemente, pero tenía que hacerla porque pues le pagaban para eso, tenía que salir. Fue mucho después que hubo otras formas de mecenazgo, como esto de la contratación a revistas, de que yo llevo mi mensualidad a la revista. Entonces ya la acumulación es de muchas personas, no solo de una, pero cuando es una, híjole, digamos, la presión es muy fuerte sobre el artista, que simplemente también a su vez es una representación o un síntoma en general de el capitalismo, o sea, de cómo el capitalismo ejerce sus intereses o los impone a las personas que construyen arte si quieren sobrevivir. O sea, yo creo que la película nos muestra muy claramente cómo la libertad para crear arte hasta cierto punto tiene que pelear o tiene que lograrse sobre los intereses económicos que vienen ahí. Y a mí realmente me pareció interesante también, aunque como tú dices, no lo comparto, que no exploran más la conceptualización. Sí se nos explica en varias ocasiones que lo que intenta hacer Laszlo con la obra es un homenaje, por un lado, a las personas que pierden la vida en los campos de concentración. Reconstruye el campo de concentración hasta cierto punto en la obra. O sea, es de nuevo un lugar claustrofóbico con grandes paredes, pero que el techo es libre, o sea, se puede ver el cielo. Entonces, eso es como una metáfora a la libertad de pensamiento. Creo que se podría criticar esa obra. Creo que habría formas de pensar o de cuestionarse por qué algunos autores y personas retoman lo que fue el símbolo de la violencia que sufrieron para retransformarla en el símbolo de su liberación. Eso también le pasó en el cristianismo, por ejemplo. Pero me parece que, por lo menos eso sí, es una forma de construir arte con un sentido integrado que se opone también a formas nuevas de brutalismo actual que no tienen sentido, que únicamente buscan impresionar o buscan generar un impacto emocional importante, pero que carecen de esta otra parte de intencionalidad ideológica del artista detrás, o sea, del artista oponiéndose al mundo o contraponiéndose a lógicas que no acepta o no quiere en este mundo. Entonces, eso me parece interesante y eso yo creo que... Justo sobre eso pensé que se iba a hablar más en una película que dura 4 horas. Sí. No encontraste 15 minutos, carnal, para tematizar eso. Eso fue una decepción. Pero yo quisiese profundizar sobre algo que ya ambos mencionamos.
sobre el hecho de que es una película sin duda sobre el capitalismo, o mejor dicho, sobre la supuesta libertad dentro del mismo, porque esta libertad en el capitalismo está ligada a la capacidad de pago. Es decir, si uno se lo puede permitir, entonces, por supuesto, te puedes mover con libertad y hacer todo tipo de cosas. Es decir, te puedes realizar a ti mismo si tienes la capacidad de pago. Si no se tiene, la vida es una vida sin libertad. En la película, Laszlo es creativo e interiormente muy libre por esa creatividad artística que el empresario hasta le admira. Dice, yo no tengo eso que tú tienes, pero depende totalmente de su proveedor de fondos. En eso es básicamente como dices, un niño. No puede sin su proveedor de fondos. Por lo tanto, se tiene que dejar humillar una y otra vez por su proveedor de fondos porque sin él no es nada. Sin él es un trabajador en una construcción y pierde su libertad interior. O sea, esa dominación queda clarísima. Es decir, tiene que vender su fuerza de trabajo porque no posee capital alguno. Y ahí estamos hablando de nada, nada. Llega con su maletita, su chaleco y eso es todo lo que tiene, su chamarra y ya. Quisiera un paréntesis así breve. Creo que eso también le sigue pasando, por ejemplo, a quienes... Ahorita se me ocurre, quienes hacen videojuegos, por ejemplo, que es imposible, por más que tengan en su mente ideas, la industria de videojuegos requiere mucho dinero, mucha inversión, mucha planeación. Es imposible que, digamos, intereses artísticos genuinos se establezcan en una empresa de tal magnitud porque su fallo, digamos, su caída sería una caída de muchísimas inversiones. Lo mismo que en las películas de superhéroes. O sea, eventos que podrían dar a lo mejor para abrir mundos distintos, para crear cosas muy interesantes, terminan por ser limitadas, ¿no? Muy limitadas por el capital, por la lógica del capitalismo. Sí, exacto. Y eso pasa en muchos otros ejemplos. Y digo, aquí hemos hablado de ese tema en muchísimos otros episodios. En este sentido, se podría leer que Todd, es decir, el genio de la arquitectura, se parece a todos nosotros que también estamos libres de capital alguno. El capital, entonces, en la película humilla al artista, le obliga a que haga concesiones. Vemos discusiones dentro de la cinta en las que se le pide, pero esto puede ser más barato, ¿por qué no quitas aquí? Y ahí vemos enfrentado la lógica de un artista y la lógica costo-beneficia que reina en la lógica de un empresario y que tiene que pensar de esa manera. Y son también nuestras pequeñas concesiones las que tenemos que hacer nosotros en la vida real continuamente, diariamente. Porque, por ejemplo, nos quedamos un poco más de tiempo en la oficina, porque tenemos que hacer esto y no hablar tan mal de aquello, porque tenemos que tratar bien a los superiores porque en el fondo queremos que nos asciendan un día. Y así podríamos dar ejemplos de pequeñas humillaciones que permitimos ante el poder del capital, porque sabemos que en el sistema que nos toca es la única forma de acercarse a una, aunque sea mínima, autorrealización. Es decir, vemos en Harrison el inversor, la personificación, del capital. O sea, él personifica el poder que te da el dinero en el sistema que nos toca. Pero recordamos, y ya casi acabo, cómo, por ejemplo, hoy en día el Silicon Valley difundió durante mucho tiempo el mensaje de tolerancia. Pusieron la bandera LGBT, Zuckerberg dijo voy a censurar de alguna forma los mensajes de odio para proteger a los derechos de minorías. Se presentaban como plataformas progresistas. Meta, la de Mark Zuckerberg, sería la emblemática, pero muchas otras más. Y de repente, hace no tanto, Mark Zuckerberg se le ocurre otra idea. El viento político cambia, por la razón que sea, y entonces ese amor que se mostró por la tolerancia, la inclusión, los derechos humanos, la libertad y todo eso, se ha difundido. Se retira inmediatamente. Mark Zuckerberg se puso al lado de Donald Trump y dijo, Donald, yo te apoyo, voy a quitar todo tipo de restricciones a mis plataformas y ahora soy un defensor de la libertad. O sea, dice lo mismo Elon Musk. Y así de rápido vemos cómo el poder que te da el capital, y en este caso ser dueño de plataformas tan socialmente importantes, que tú puedes hacer con eso lo que tú quieres. Lo mismo vemos en la película, que mientras tú, digamos, tengas como el empresario Harrison en la cinta fundaciones filantrópicos, cuando ya no tienes ganas, puedes retirar el dinero en cualquier instante y entonces se acaba. Los toleramos, es decir, solo se es tolerado por el capital que uno tiene en sus manos en todo instante. Es decir, que eso es una especie de aceptación falsa
que en cualquier momento se puede ir, como lo vemos en la película, que por un instante parece, o por un rato más bien, que ya no acaban la construcción. Y en la vida real se ve que las plataformas progresistas, LGBT y todo eso, cuando el viento político cambia de dirección política, y vemos que eso no afecta en sentido alguno la lógica acumulativa del capital y tampoco que tengan más ganancias. O sea, en ese sentido, el capital es flexibilísimo y justo por eso es tan difícil combatirlo, porque tiene la capacidad de incluir y cambiar de dirección de forma muy abrupta. Sí, creo que incluso el mismo brutalismo en su momento, cuando nació, como tú lo mencionaste, es que fue destinado sobre todo a formas de dar vivienda a mucha gente en general. O sea, sí era un objetivo social que además también tenía un objetivo estético-político. Por más que fuera únicamente el concreto crudo, era una oposición al maximalismo, al exceso de ornamentación. Y el capitalismo, yo diría hoy en día, muchas de las construcciones son brutalistas. O sea, siguen siéndolo, pero ya ahora son para casas súper lujosas, con paredes inmensas de concreto puro, bruto, pero digamos ya símbolo de lujo. Eso es una forma, digamos, de asimilación de esa forma arquitectónica, por lo menos. Quisiera mencionar, ahora sí, como tú lo mencionabas, existe por un lado Harrison representando al capitalista y por otro lado Laszlo representando, digamos, yo diría más que al artista, a la persona que no termina de asimilarse a esa cultura del todo o que le resulta por lo menos extraña, que digamos que diríamos premoderna hasta cierto punto o sin haber asimilado todos los valores que trae el capitalismo consigo. Entonces, me parece interesante justamente a partir de eso reinterpretar la escena que quizás fue más dura de la película, que es una escena en la que Harrison viola a Laszlo, abusa sexualmente de él. Y esa, digamos, es una metáfora, me parece a mí, profundamente interesante, más allá del hecho mismo de la violación, las motivaciones detrás de Harrison para hacerlo, porque justamente lo que descubre Harrison es que hay una especie de dualidad. Por un lado, él se considera a Estados Unidos el terreno del dinero, del éxito. Digamos, por eso se le exige a Laszlo que se asimile a la cultura local de Estados Unidos, porque la cultura de Estados Unidos es la cultura racional y universal, ¿no? Por eso, digamos, todas las otras formas particulares, pueblerinas, parciales, deben de ser superadas en el liberalismo que promete justamente que las personas son iguales en función de su dinero. Y él se da cuenta de eso, pero al mismo tiempo, y eso es como un giro dialéctico interesante, él al momento de definir Estados Unidos como todo lo positivo de esa relación, hace que entonces todas las otras cosas irracionales, salvajes, emocionales, queden fuera. Y regresan en la forma de Laszlo. Y regresan de una forma que no puede comprender y le provoca mucha ira, que a pesar de que Harrison tiene todo el poder y el dinero que le puede dar, más bien el dinero y el poder que trae con no observa en Laszlo que él posee el terreno de la belleza. O sea, que esa forma de ser libre, de después de pintar, irse a tomar unas cervezas con sus amigos, estar, digamos, una noche bailando, disfrutando, digamos, que ahí yo también diría es una romantización de eso. Estoy de acuerdo, sí. Pero sí que por lo menos a él se le presenta como esa dualidad muy fuerte. O sea, desde el punto de vista de él es muy fuerte. Y yo creo que hasta cierto punto es presa de su propia imaginación. O sea, él mismo se crea a sí mismo como individuo racional, empresarial, y eso excluye muchísimas cosas que después no explica y que una de dos, o asimila al interior o trata de destruir, aniquilarlas, ¿no? Y yo creo, y ya con esto acabo, que se puede pensar en una... o más bien, a mí me recuerda mucho a la crítica que también hacía Fanon de cierta dualidad que existe alrededor, Frantz Fanon me refiero, de la imagen sexual de los blancos en comparación con los negros africanos. Porque sí que existe un cierto sesgo de que los africanos son particularmente seres sexuales, o sea, como muy sexualmente activos, incluso hay mitos alrededor de eso. Y por el otro lado, como que el hombre blanco es mucho más retraído, seco, pero más inteligente, más de pensamiento. Y esa, digamos, por lo menos en la época en que Fanon lo vio, sí es una dualidad ideológica en el sentido de que ¿por qué los negros son tan sexualmente activos? Justamente porque ya nos estamos retrayendo, tratando de negar esa parte sexual de nosotros, reprimiéndonos hasta cierto punto. Y cuando vemos a otra sociedad que lo tiene, no lo explicamos. Y tenemos que
esencializarlo, por así decirlo, verlo a través de nuestro propio prejuicio. Pero nosotros creamos, o bueno, se crea esa dialéctica. En el momento en el que se nombra lo positivo, también se está nombrando lo que no es. En el momento en el que Harrison se pone a sí mismo como el centro positivo del mundo racional, que le deja a Laszlo justamente la posibilidad de adueñarse de todo lo demás que es externo a eso, que no ha sido asimilado. No sé, me parece interesante esa relación y el abuso sexual como la expresión de la ira que no comprende a esa diferencia y que trata de erradicarla, por así decirlo. Nada más quisiera reflexionar, a lo mejor ya para terminar, que el director, como lo mencionábamos al principio, en una entrevista dijo: siempre he visto películas sobre el sueño americano en la que al final el personaje logra que funcione. Yo quería hacer una historia donde pasara lo contrario. Sí. Es decir, no fue tan sutil en eso, parece ser como muy evidente, por más que parezca una obra de autor. Al final de cuentas es evidente esta clase de narraciones, que ahí lo que uno criticaría sería: ¿y por qué tienes que seguir? O sea, ¿por qué? O el sueño americano tiene que ser exitoso o un fracaso. No puede ser algo como, yo diría, más complejo ni uno ni otro. Pero, en fin, quisiera, digamos, reflexionando respecto de las intenciones del director, ¿qué te parece la frase final que nos ofrece la película? Que dice: no importa lo que los demás intenten vender, lo importante es el destino, no el viaje. Y bueno, al final de la película, por ejemplo, por más que sufriera Laszlo y por todo lo demás, se cumple el sueño de crear su monumento. O sea, al final sí se termina de construir. Y termina, digamos, le reconocen y hay todo como un evento. O sea, al final, por más que el autor diga que no se cumplió su sueño, lo que nos trata de decir es que incluso las personas que no se asimilan del todo, después de un tiempo y de luchar mucho y de reflexionarlo, va a haber momentos en los que la sociedad misma los va a entender y va a perfectamente asimilar toda su obra. Yo ahí me preguntaría justamente, si hay una asimilación completa, ¿por qué ocurre, no? Esto que mencionabas, de que pensábamos entonces que nuestro brutalismo, por ser en su momento algo que salía de los contornos del capitalismo, iba a mantenerme o era el fruto de mi radicalidad. 30 años después deja de serlo en el momento en el que la sociedad ya asimiló todas esas ideas multiculturales, diría yo. O sea, se enfrenta en un mundo ya de los 80s, 90, ya más neoliberal, acercándose al multiculturalismo. Y entonces perfectamente su obra es ovacionada como una gran obra de arte, ¿no? Como un gran museo. Entonces, al final creo que ni siquiera el director cumple su propio objetivo de entregarnos una historia cruda de fracaso total del sueño, porque al final él mismo nos lo dice: lo importante es el destino, no el viaje. Es decir, las experiencias en el camino que lleves no importa mientras tú cumplas tu objetivo. Cuestión muy diferente en realidad, y con eso termino, a lo que nos invita a pensar Hegel cuando dice: un proceso nunca se puede conocer hasta que no se acaba. Y el proceso no son sus resultados, es todo el proceso que llevó a esos resultados también. Que eso implica que no hay un destino. En realidad, todo el tiempo, quienes somos está siendo nuestra acción en el día a día. Este viaje en el que estamos, no hay más destino, es el destino y el inicio. Eso se va construyendo poco a poco. Sí, que es la parte que menos me gustó. Los últimos 10 minutos en los que llevan a Laszlo, o sea, se da un salto en el tiempo, que no sé cuántos años, pero muchos. Y luego estamos en el museo, ya no podría jurar cuál, da lo mismo y vemos a Laszlo ya en silla de ruedas, decrépito, con una mirada incrédula. Así me sentí yo al ver ese final. No lo pude creer. Y se nos da un rollo como si hubiese lo curado una profesora de la Ibero, que nos da exactamente... Más bien que nos toma de la mano y nos dice qué pensar de las 3 horas y media que acabamos de ver, cómo lo debemos de interpretar, y para que salgas musealizado de esa película y digas, bueno, al final sí sufrió, pero pues al final sí le dieron su placa en el museo y lo abrazaron mucho. El brutalismo más o menos se hizo famoso, lo recordamos a él, y entonces ya podemos salir con un buen sentimiento de la sala de cine. O sea, eso me parece que rompió tanto con las 3 horas y media antes, que no me parece una obra maestra, pero sí algo que vale la pena verse. Y luego se rompe eso y se cae en algo políticamente correcto que no me gustó nada y que no encajaba para mí con el tono de la película. Y que incluso, digamos, en términos de los análisis de Adorno y Horkheimer sobre el Holocausto, hasta cierto punto este es un resultado de que en el mundo empezaran a dominar lógicas como esa, que trivializan justamente eventos súper duros,
que los dicen, bueno, ahora podemos recordarlo en una época, a mí me dio esa impresión, ya como, pues esas épocas ya pasaron de las ideologías, hace mucho que pasó la Segunda Guerra Mundial, y como ya no hay historia, podemos sentarnos tranquilamente a apreciar estas obras, porque ya no tienen ninguna polémica o ya no hablan, digamos, ya no es una crítica a la sociedad, es algo bonito que hay que ver porque es parte de la historia. Y justamente tiene que ver con esto que tú dices, que, bueno, más bien esto que decía Adorno y Horkheimer, que hasta cierto punto los eventos más duros del siglo XX surgieron porque en el mundo se implantaron lógicas como esa. Lógicas que justamente hacen que las personas digan, bueno, todo es relativo, no importa tanto, si me hace sentir bien, si me hace sentir mal, y ya no me tomo en serio problemas que en realidad siguen existiendo. O sea que en todo caso, diría yo, monumento como ese, hoy en día en pleno siglo XXI, sigue siendo una apuesta política interesante. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo. O sea, se musealiza el conocimiento, que es algo que creo que ya te había comentado, que cuando vamos a los museos admiramos lo que está ahí en vez de pensar lo que estamos viendo ahí. Porque no se trata de nada más decir, esto ya pasó, fue terrible, fue bonito, y luego ya me voy por mi chela a la cervecería de barrio, sino se trataría de pensarlo, es decir, de redescubrir constantemente lo que históricamente sucedió, como lo tratamos de hacer aquí. El brutalismo nace en el contexto, luego, como dices, evoluciona dentro del sistema, es decir, ya no es lo mismo. Por lo tanto, quizás hablar hoy de ese tema no es lo mismo que hace 30 años. Es decir, eso sería comenzar a pensar los temas en vez de, como yo le llamaría, musealizarlos. Pero bueno, yo la recomendaría porque entre las películas nominadas al Oscar, en este año sí es un poco triste, pero creo que es la más interesante o la menos mala que por lo menos yo he visto, que no son todas, pero casi todas. Entonces yo diría que sí, la recomiendo, no es la obra maestra, pero sí vale la pena verla. ¿Y tú? Opino lo mismo, creo que es que no tiene muy buena competencia. Realmente en este año en el año pasado vimos películas realmente malas. Pero no por eso socialmente menos interesantes. Sin embargo, creo que como tú dices, al final esta película termina siendo, creo yo, como una esperanza liberal de que alguna vez se vuelva a implantar ese mundo de posguerra que comprendía a los migrantes, sin alcanzar a hacer una crítica realmente profunda del sistema que lo provocó. Es totalmente cierto, pero aún así estoy de acuerdo que vale mucho la pena. Incluso diría yo, sin ser un experto, ya saben que aquí en este canal no es el punto, en términos audiovisuales es muy bueno. Porque sí. Al final, digamos, hacen como unos experimentos en los que los personajes dejan de hablar y más bien son como sonidos, como ciertas imágenes que me parece interesante. Bueno, sobre eso, tenemos que tematizar eso, perdón. ¿Qué opinas de que se usó inteligencia artificial para mejorar los acentos, la edición, el sonido, de la misma forma que lo hicieron, curiosamente, en la película de Emilia Pérez? Wow. Y eso generó discusión porque esta cinta fue muy barata, entre comillas, costó nada más $10 millones. Y cuando le preguntan a los productores, oye, pues ustedes genios, ¿cómo hicieron eso? Y uno de los rubros que ayudó a bajar costos es que la edición y el mejoramiento de acento, que antes costaba mucho tiempo y esfuerzo, por ende más recursos, esta vez se la ahorraron con inteligencia artificial. Y la polémica se generó, y entonces aún así puede ser nominada para la categoría de mejor edición, si la edición la hizo en parte la inteligencia artificial. No sé qué opines, o si para ti eso es polémico o da lo mismo. O sea, en términos técnicos, para un premio que se enfoca en que la gente edite, yo creo que no entra. O sea, no puede entrar en algo así. Pero como producto, o sea, como herramienta técnica, que es como un pincel más eficiente. Más eficiente. Sí, o sea, yo lo único que pido es que se diga. Sí. Transparentemente. O sea, que se diga, por ejemplo, en los acentos, que eso sea obligatorio. Y que no yo me quede admirado de la actuación y diga, no, bueno, este me parece el mejor actor que he visto, y luego me digan, bueno, pues no tanto, sino que eso es lo único. Luego ya dramatizar el uso, yo tampoco sería parte de eso, pero que sí me gustaría que se transparentara y que no quedara ahí como, pues quién sabe y no les vamos a decir. Estoy de acuerdo completamente, en gran medida porque también implica reconocer a los actores y que ese tipo de ejercicios, por ejemplo, aprender un idioma, tratar de hablarlo sin un acento, requieren, digamos, no, pero era al revés. O sea, porque ellos hablan... Yo sé, pero tú dices que en la cinta la IA eso lo resuelve. No, es que es al revés. O sea, la cinta les da el acento. O sea, ellos hablaban demasiado buen inglés y entonces ellos perjudica su inglés porque él obviamente no era gringo ni era inglés. Bueno, el punto, digamos, es que es... una herramienta que cambia el acento, eso es. Sí. O sea, pero que sí tiene un mérito
que los actores intenten o se esfuercen en lograr los acentos de los países o de los personajes de los que logran. Pero para poder apreciar, digamos, ese esfuerzo, uno tiene que saber diferenciar cuando sí y cuando no. Exacto. En eso estoy de acuerdo. Porque es muy difícil. Y entonces, hacerlo requiere tiempo y esfuerzo. Y sí me gustaría saber, bueno, este actor o actriz lo puede hacer y el otro no, claro. Y lo tuvo que hacer la entidad. Pero en términos para valorarlo, digamos, como algo que enriquece a la película. Pero yo, digamos, para nada pensaría que por que ya está la inteligencia artificial, lo toca ya. Toda la película está maldita. Es un producto que... Eso sí, no, en lo absoluto. Sí, o sea, lo humano se juzga. Y lo inteligencia artificial, pues yo diría es como un pincel más inteligente. Nada más. Estamos de acuerdo. Pero bueno, ahora sí. Sin nada más. Nos vemos la otra semana. Cuídense. Hasta luego.